Ya no está, seguimos. Arisa Ramírez, Johan Steven. Presente. Muy bien, Presente. muy bien. Ávila Zambrano, Tomás Santiago. Presente, profe. Muy bien. Barbosa Rodríguez Helen. Barbosa Helen. Seguimos. Barrios García Isabela. Profe, ya Barrios contesté por el García. chat. Ok. Listo, bien, 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 bien. Gracias. Seguimos. Blanco Castañeda Cristian. Blanco Castañeda. Bueno, seguimos. Casallas Gómez Eric. Presente. Muy bien. Casallas Marín Michel. Presente, profe. Bien. Cáceres Giraldo Diego Andrés. Presente, profe. Castiblanco González Nicol Mariana. Presente, profe. Muy bien. Charry Gómez Eric Andrés. Charry Eric. Seguimos. Delgadillo Cañón Difani Alejandra. Presente, profe. Muy bien. Espejo Alonso Laura Daniela. Presente. Muy bien. Flores Villalba Alex Mauricio. Presente. Muy bien. Fukene Monroy William Steven. Presente, profe. Muy bien. Galeano Nieves Karen Jimena. Presente. Muy bien. Giraldo Muñoz Julieta Alexandra. Presente. Muy bien. Hernández Rodríguez Cristian Alejandro. Presente. Muy bien. Hurtado Soacha Diego. Presente. Muy bien. Jiménez Rodríguez Laura Camila. Presente. Muy bien. Martínez Rodríguez Jaylin Sofía. Presente. Muy bien. Montoya Sáenz Ángel Samit. Presente. Muy bien. Naranjo Carvajal Robinson. Naranjo Carvajal Robinson. Bueno, seguimos. Páez Bogotá Heidi Natalie. Presente. Muy bien. Patiño Guzmán Daniel Mateo. Presente. Muy bien. Peña Toledo Harold Andrés. Presente. Muy bien. Eres Vuelvas Andrés Felipe. Presente. Muy bien. Pineda Galindo Giselle Juliana. Presente. Muy bien. Prieto Arroyave Dylan Felipe. Presente. Muy Presente. bien. Presente, profe. Muy bien. Quevedo Arce Cristian Camino. Presente, profe. Muy bien. Quiñones Ortegón Angie Sofía. Muy bien. Muy bien. Quiñones Ortegón Angie Sofía. Muy bien. Ramírez Pérez Aaron Mateo. Presente, profe. Listo, Aaron. ¿Puedes encender cámara, por favor? Gracias. Rodríguez Mesa Adriana Lucía. Presente, profe.
Muy bien. Romero Hernández Nico Luciani. Presente, profe. Eso, muy bien. Rubiano Rojas Dylan Samuel. Presente, profe. Eso, muy bien. Sánchez Álvarez Juan David. Presente. Muy bien. Muy bien. Sierra Barreto Ana Sofía. Presente. Muy bien. Toar Murillo Luna Sofía. Presente. Muy bien. Tobar Pimentel Andrés Ferney. Presente. Muy bien. Vega Montaño María Camila. Presente, profe. Muy bien. Velasco Páramo Juan José. Presente, profe. Muy bien. Vergara Rodríguez Carol Stephanie. Presente. Muy bien. Listo, muchachos. Alistamos cuadernos de proyecto de vida rápidamente, por favor. Listo, muchachos. Listo, esta es la primera clase de proyecto de vida con grado sexto, ¿verdad? ¿Quién me confirma ese datico? Sí, profe, es la primera clase. La primera clase. Sí, profe. Listo, muy bien. Muchas gracias. Listo, chicos. La indicación para proyecto de vida va a ser la misma que con las demás asignaturas. Ya saben que al inicio del cuaderno, antes de comenzar a trabajar, vamos a dejar 3 hojas fundamentales. Una de ellas es la hoja de respeto, la primera hoja que dejamos completamente en blanco. La segunda es la hoja de la marcación, hoja en la cual ponemos el nombre de la asignatura, si bien grande y bien bonito, ponemos nuestro nombre y ponemos el curso. Y la hoja que es en la cual ponemos el separador del primer periodo. Bien, recordemos que nosotros podemos compartir este cuaderno si gustan con la asignatura de énfasis. ¿Listo? Si ustedes quieren manejar este cuaderno de forma independiente, manejar un cuaderno para cada asignatura, lo pueden hacer. No hay ningún problema con eso. Listo, muchachos, comenzamos a trabajar rápidamente en la cuarta hoja y ponemos la fecha del día de hoy, que es 15 de febrero del 2021. ¿Listo? Profe, hay que dejar espacio para las metas. No, señores, no es necesario. Las metas y desempeños van a estar, recordemos, en la plataforma. Cada clase va a tener una tarea y cada tarea va a tener... Profe. Ya le doy la palabra a Diego. Profe, ¿va a haber un mapa generativo? A ver, muchachos, me están hablando todos al tiempo y no los estoy escuchando. A ver. Cristian, adelante. Profe, ¿va a haber mapa generativo? Excelente pregunta, muy bien. Listo. Las personas que quieran poner en su cuaderno los desempeños pueden hacerlo en la parte de atrás del separador del primer periodo. Todos los desempeños van a estar en la plataforma. Los que no quieran poner los desempeños, no hay ningún inconveniente. No es obligatorio, puesto que todos los desempeños van a estar en la plataforma. Cada clase va a tener una tarea y cada tarea va a traer la meta y el desempeño de comprensión de esa clase. Entonces, en la plataforma vamos a tenerlos absolutamente todos. No es necesario que lo pongamos en el cuaderno, pero está en la decisión de cada uno de ustedes. No es obligatorio. ¿Listo?
Listo, muchachos. Ponemos ahora sí fecha de hoy, 15 de febrero. Luna, adelante. Todo le pasa en Dime, una hoja. Luna. Digamos, que va, pues esto ignora. Va entonces la hoja de respeto, ¿cierto? Sí. Aquí va la marcación de proyecto de vida. Sí, señora. Aquí va el primer periodo y aquí detrás del primer periodo, si queremos, ponemos los desempeños, las metas y todo eso. Y aquí empezamos a escribir. Exactamente, Luna. Precisamente esa es la indicación. Muy bien. Ok, profe, gracias. Listo, muy bien. Profe, Dime, Diego. ¿puedo hacerlo en una hoja de blog y más tarde pasarlo el cuaderno? Dieguito, enciende la cámara y te respondo con todo gusto. Muy bien. Ahora sí, Diego. Adelante. Si no tienes el cuaderno todavía, puedes trabajar en una hoja y lo adelantas tan pronto tengas el cuaderno. La próxima semana ya todo el mundo debe tener sus cuadernos. ¿Listo? Por hoy no hay ningún problema. Sí, dime. ¿Quién? Profe, ¿en dónde están metas y desempeños? Listo. Excelente pregunta. Las metas y los desempeños van a estar en la plataforma. Cada clase se va a subir la tarea en la cual van a estar descritos la meta y el desempeño del día. ¿Listo? Entonces no se preocupen. Esta tarde ustedes van a encontrar en la plataforma la tarea del día de hoy y ahí va a estar la meta y el desempeño de comprensión del día de hoy. ¿Listo? Entonces, no se preocupen por eso. Listo, muchachos. Bien. Vamos a poner como título, por favor, los derechos humanos en la Constitución Política de Colombia. Eso vamos a poner ese título, por favor. Los derechos humanos en la Constitución Política de Colombia. Profe, ¿Con el título, profe? profe, ¿la qué? El título es Los derechos humanos en la Constitución Política de Colombia. Los derechos humanos y qué, profe. Los derechos humanos en la Constitución Política de Colombia. Profe, ¿me puede repetir el título? Claro que sí, el título es Los derechos humanos en la Constitución Política de Colombia. Profe, eso no va a haber meta ni nada. Nuevamente, las personas que quieran poner la meta de desempeño pueden dejar el espacio y lo pueden hacer. En la tarea que se publique el día de hoy va a estar la meta y el desempeño del día. ¿Listo? Las personas que no lo quieran poner no hay ningún inconveniente. En la plataforma van a estar todas las metas y todos los desempeños. Bueno, Bueno, profe. listo.
Repetimos el título nuevamente, es Los derechos humanos en la Constitución Política de Colombia. ¿Cómo, profe? Los derechos humanos en la Constitución Política de Colombia. ¿Listo? ¿Ya lo copiamos? Profe, ¿cómo es? Los derechos humanos en la Constitución Política de Colombia. Profe, ¿como título? Sí, señores, como título. Listo, muchachos. ¿Ya pusimos el título? No, profe. Sí, profe. Listo, muy bien. Profesor, ¿y tocaba copiarlo? No, señores, acá solamente está el título. Recordemos que es los derechos humanos en la Constitución Política de Colombia. ¿Listo? Sí, profe. Listo, muchachos. Bien, comenzamos entonces. Listo, mientras las personas que hacen falta acaban, vamos a comenzar con la explicación del día de hoy. Listo, muchachos, entonces, prestamos atención. Resulta que nosotros tenemos una lista de derechos muy importantes que conocemos como los derechos humanos fundamentales. Recordemos que estos derechos humanos son aquellos derechos que tenemos todos los seres humanos, ¿verdad? Sin importar nuestra condición étnica, social, religiosa o cultural, todos los seres humanos gozamos de esos derechos humanos, ¿cierto? ¿Cuáles son algunos de esos derechos humanos fundamentales? ¿Quién me lo recuerda? La libre expresión, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho, Muy bien, el derecho a la educación, muy bien, el Profe, derecho. profe. Perfecto. El derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, el derecho a la no discriminación. ¿Qué más me dijeron por ahí? Derecho a los Listo, muy bien. derecho de la libertad. Derecho a la libertad, muy bien. Así es, derecho a la no esclavitud, perfecto. ¿Quién más me recuerda algún derecho humano? Empezamos a copiar. No, señores, no vamos a copiar todavía. Profe, Listo, chicos. Derecho a Bien. no discriminación. Derecho a la no discriminación, muy bien, perfecto. Listo, muchachos. Todos estos son precisamente algunos de los derechos humanos fundamentales. Resulta que hace mucho tiempo hubo una organización que decretó mediante un documento conocido como la Declaración de los Derechos Humanos, cuáles serían precisamente los derechos humanos fundamentales y cuáles serían esos derechos que debían ser respetados para todas las personas del mundo. Estos derechos se relacionan precisamente con algunos de los cuales nombraron ustedes, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libre expresión, entre otros tantos derechos. Estos hacen parte de los derechos humanos fundamentales.
¿Bien? Listo. Nosotros los seres humanos contamos con diferentes derechos. Estos derechos se dividen en tres tipos dependiendo de la generación en las cuales estos fueron fundamentados. Tenemos los derechos de primera generación, los derechos de segunda generación y los derechos de tercera generación. Los derechos de primera generación se conocen como derechos individuales, políticos y civiles. Estos son los derechos que se relacionan con la forma en la cual el Estado me percibe a mí como un ciudadano, ¿verdad? En la medida en la cual yo tengo derecho a votar, a ser reconocido como un ciudadano, y en la cual yo tengo derecho a establecer diferentes procesos jurídicos, aquí se están cumpliendo mis derechos de primera generación, los derechos políticos y civiles, aquellos derechos que dicen que yo también puedo tener todos los beneficios que tiene un ciudadano de mi territorio. También tenemos los derechos de segunda generación. Estos son los derechos económicos, sociales y culturales. Esos derechos nos hablan de cuáles son mis derechos frente a la capacidad que yo tengo para relacionarme y los Profe, una derechos que pregunta. tengo. Señor. Dime, papá, ¿qué pregunta? Profe, es que lo que pasa es que, no sé, pero se me fue el internet y se puso la pantalla negra y decía error de conexión, ¿sí? Entonces, pues yo apagué el computador y lo volví a prender y pues volví a entrar a la clase, pero no sé si eso toca copiarlo. No, señor, no hemos copiado nada por el momento, ¿listo? No te preocupes. Ah, bueno, gracias, profe. Dale, papá, con gusto. Listo, muchachos. Para las personas que de pronto recién ingresan, retomamos desde el comienzo. Resulta que los derechos humanos son derechos fundamentales que se deben preservar y se deben respetar para todos los seres humanos. Ustedes ya me dieron algunos ejemplos de eso, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, entre otros tantos derechos, ¿verdad? Resulta que los derechos humanos se dividen en tres tipos dependiendo de la generación en la cual esos fueron constituidos. Los primeros son los derechos de primera generación, que dijimos que eran ¿cuáles? ¿Cómo se llaman esos derechos de primera generación? ¿Quién me dice? Los políticos y los civiles. Los políticos y civiles. Los derechos políticos y civiles. Muy bien. ¿Ya copiamos? Listo, muchachos, qué pena con ustedes. Tuvimos una dificultad acá pero ya retomamos. Muy bien, los derechos de primera generación son los derechos políticos y civiles. Esos derechos nos hablan de cómo nosotros nos identificamos como ciudadanos de nuestro territorio y cómo nosotros tenemos derecho a participar de los diferentes procesos que se realizan en mi ciudad o en mi comunidad. Tengamos en cuenta que nosotros como ciudadanos tenemos diferentes derechos políticos y civiles. ¿Como cuáles? ¿Qué derechos se relacionan con la política? ¿Qué derechos tenemos nosotros como ciudadanos? ¿Qué dicen ustedes? Profe, el derecho a votar. El derecho a votar, muy bien. Con el voto nosotros estamos siendo partícipes de los derechos, de los procesos electorales de mi comunidad. Eso es un derecho de primera generación y es un derecho civil y un derecho político, que yo tenga la posibilidad de votar. ¿Qué otro derecho se les ocurre a ustedes? ¿Otro derecho político o derecho civil?
Derecho a votar. Listo, además del derecho al voto, ¿cuál otro? ¿Derecho a qué? ¿Qué Al se les nombre. ocurre? Derecho a vivir. El derecho a Derecho al circular nombre, muy libremente bien. por el país. Derecho al voto, muy bien. Listo. El derecho a tener Profe, un nombre, por ahí me dijeron. Derecho a el casar. derecho a la Listo. nacionalidad. Derecho a casarse. El derecho a una nacionalidad, muy bien. Listo, chicos, muy bien. Perfecto. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Derecho a la libertad. Profe, derecho al estudio. A la libertad, al estudio. Bueno, esos son derechos humanos, pero ya se salen de los derechos políticos y civiles. Muy bien, vamos a hacer un recuento. Uno de ellos es el derecho al voto, ¿cierto? El derecho que nosotros tenemos a participar de todos los procesos electorales, ¿cierto? En la medida en la cual nosotros votamos por un presidente, un alcalde, un dirigente, nosotros estamos dando prevalencia a nuestro derecho al voto. Otro derecho de primera generación es el derecho a tener una nacionalidad. Por ahí me lo dijeron muy bien. El derecho a tener un nombre. Cuando nosotros emitimos un documento de identidad, sea nuestra tarjeta de identidad, o sea nuestra cédula de ciudadanía, o sea nuestro registro civil, con esos documentos nosotros estamos estableciendo que hacemos parte de esa comunidad o que hacemos parte de ese territorio, ¿verdad? Nosotros con ese documento de identidad estamos solventando nuestro derecho a la identidad, derecho a un nombre y derecho a una nacionalidad. Muy bien. Esos son algunos de los derechos políticos y civiles. Los segundos son los derechos de segunda generación. ¿Cómo se llaman los derechos de segunda generación? Los económicos, sociales y culturales. Derechos económicos, sociales y culturales. Muy bien, estamos muy pendientes de la presentación. Los derechos económicos, sociales y culturales son los derechos de segunda generación. Estos se relacionan con la forma en la cual nosotros tenemos derecho a tener también un ingreso o una remuneración económica frente a los trabajos que realicemos, ¿verdad? Entonces, en la medida en la cual nosotros o nuestros papitos trabajan para alguna empresa, trabajan para alguna entidad y ellos exigen un salario o un sueldo como remuneración ante el trabajo que están realizando, esos son derechos económicos, ¿cierto? Esos hacen parte de los derechos de segunda generación. ¿Listo? Y finalmente tenemos los derechos de tercera generación. ¿Cómo se llaman los derechos de tercera generación? Derechos colectivos Del medio ambiente y por el medio ambiente. Derechos colectivos y del medio ambiente. Muy bien. ¿A quién les suenan esos derechos? ¿Qué creen que pueden significar? ¿Listo? ¿Alguna idea? Listo, muy bien. Esos derechos son lo que nos hablan de todos aquellos derechos que tenemos y que nos permiten relacionarnos con nuestro entorno. Nosotros tenemos derechos de libertad de expresión que son precisamente parte de estos derechos de tercera generación, ¿verdad? Todos los derechos que se relacionan con el hecho de que yo me pueda desenvolver en un colectivo social, que yo pueda interactuar con las personas que me rodean,
¿cierto? Estos hacen parte de los derechos colectivos, que son los derechos de tercera generación. Resulta que nosotros en nuestro país contamos con un librito que establece precisamente cuáles son todas las leyes y las normativas que hay en nuestro país. ¿Quién me dice cómo se llama ese libro? Profe, Constitución Política. Muy bien, perfecto. Este libro se llama La Constitución Política de Colombia. En este pequeño libro nosotros podemos encontrar todas las leyes que se han establecido para nuestro país. Este libro, cuya última actualización fue en el año de 1991, dictamina cuáles son todas las leyes que existen para nuestro país. Resulta que muchas de esas leyes se crearon para preservar nuestros derechos humanos. En ese momento en pantalla nosotros podemos ver cuáles son los artículos de la Constitución Política que velan por cada uno de esos derechos, ¿cierto? Por favor, vamos a copiar esa información que aparece en pantalla, ¿listo? Listo, chicos. Lo único que no vamos a copiar es el título, porque el título ya lo copiamos. Todo lo que está en azul es lo que vamos a copiar. ¿Listo? Profe, y también tenemos que copiar lo que dice los derechos humanos, parte central de su estructura. ¿Eso también? Sí, señor, es correcto. Así es. Ok. Profe, lo que se ve como más oscuro es en rojo. Lo pueden copiar en rojo, sí, o lo pueden copiar en negro, no hay ningún problema. ¿Listo, muchachos? ¿Ya copiamos? No, profe. Listo, bien, no hay problema. Tan pronto finalicen, me indican para seguir con la siguiente parte. Profe, hay que copiar, digamos, lo que hice, digamos, en el primero que hice derechos de primera generación. Hay que copiar ese ARTS.11 al 41C.P. Sí, señor, precisamente. Esa palabrita que dice ARTS, ARTS, es el diminutivo de artículos. Eso quiere decir que en la Constitución Política los artículos del 11 al 41 corresponden a los artículos de los derechos de primera generación. Esto para que lo tengamos en cuenta. Bueno, profe.
Profe, listo. Eso, muy bien. Profe, esto no cambia. Listo, profe, ya acabé. Listo. Listo, Juan David, vale, gracias. Para que no digan que el profe Sergio los pone a copiar mucho, que yo los pongo a copiar poquito únicamente. Listo, Adriana, muy bien. Ahí te leí. Chicos, ¿falta alguien? Profe, ya voy a acabar. Sí, profe, Profe, ya va. No borre, espere. No, borre. Listo, profe, ya acabé. Listo, muy bien. Damos unos segunditos más tan solo. Listo para las personas que hacen falta. Listo, profe, ya acabé. Listo, muchachos, bien. Listo, chicos, ¿qué vamos a hacer? Profe, Las personas... Listo. Bueno, las personas que de pronto no hayan finalizado, no se preocupen, vamos a poner esa presentación también en la plataforma para que se puedan adelantar si algo les llegó a hacer falta. Listo, mientras acaban les voy a explicar rápidamente en qué va a consistir la actividad. Rápidamente en pantalla yo les voy a mostrar cuáles son 30 de los derechos humanos fundamentales. ¿Listo? Vamos a revisarlos rápidamente, cuáles son esos derechos, y después vamos a poner en pantalla también los diferentes artículos o leyes de la Constitución Política de Colombia que nos hablan de estos derechos. Yo voy a ir escogiendo a cada uno de ustedes para que me diga cuál cree que es el derecho que se relaciona con ese artículo de la Constitución Política. ¿Listo? Entonces, ya les voy a poner un ejemplo, no se preocupen. ¿Ya acabamos de escribir acá esta parte de la presentación o todavía no? listo, profe. sí, profe, ya. Listo, profe. Aquí ya voy a acabar. Listo, muchachos, bien. Continuamos entonces. Listo, en este momento estamos viendo en pantalla 30 de los derechos universales de las Naciones Unidas. Esos son algunos de los derechos humanos fundamentales con los que contamos todos en el planeta Tierra. ¿Qué vamos a hacer? Rápidamente vamos a hacer una revisión de cuáles son esos derechos. Esos derechos son el derecho al nacimiento,
en libertad e igualdad social, el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida, el derecho a la no esclavitud, el derecho a la no tortura, el derecho... ¿Esos derechos? ¿Señor? ¿Copiamos eso? No, señores, no vamos a copiar todavía, solamente los vamos a identificar. ¿Listo? El derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a tener un juicio digno cuando se culpe de algo, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de movimiento, el derecho a tener una nacionalidad, el derecho a tener un matrimonio y a una familia, el derecho a tener nuestras propias posesiones, el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, el derecho a la seguridad social, el derecho a la democracia, el derecho al juego y al libre esparcimiento, el derecho a la alimentación, a la educación, el derecho a la prevalencia de nuestra propiedad intelectual, el derecho a la responsabilidad, entre otros. ¿Ven? ¿Qué vamos a hacer? A continuación en pantalla vamos a visualizar también algunos de los artículos de la Constitución Política de Colombia que nos hablan de estos derechos humanos fundamentales. ¿Qué vamos a hacer? Voy a ir seleccionando a uno por uno algunos de ustedes y ustedes me van a decir con qué derecho humano se relaciona cada uno de esos artículos. Por ejemplo, si yo les pregunto ¿con qué derecho humano se relaciona el artículo número 11 que dice el derecho a la vida es inviolable? No habrá pena de muerte. ¿Con qué derecho humano se puede relacionar ese artículo? ¿Qué dicen ustedes? Profe, con los derechos de primera generación, con los derechos individuales, políticos y civiles. Muy bien, listo, pero particularmente ¿con cuál derecho? Los derechos... Derecho a la Muy vida. bien, perfecto, así es, exactamente. El artículo 11 se relaciona con el derecho a la vida, ¿cierto? Entonces, así les voy a ir preguntando a cada uno de ustedes. Bien, rápidamente las personas que quieran participar van a escribir yo en el chat. Yo. Eso recordemos que estamos dando puntos por participación. Profe, no se puede alzar la mano en el... Es que así yo identifico el orden en el cual ustedes van a participar. ¿Listo? Listo, muy bien. Luna Sofía. Listo, mamá. Vámonos con el artículo número 12. Nadie será sometido. ¿Señora? No, profe, no. Listo, Luna. Por favor, regálame lectura del artículo número 12. ¿Listo? Déjamelo agrando un poco para que puedas ver mejor. Listo, profe. Listo. Artículo número 12. Nadie será sometido a desaparición forzada. Muy bien. ¿A qué derecho o derechos humanos se relaciona este artículo? ¿Cómo así, profe? O sea, digamos que... No entiendo, profe. Esto, nuevamente, pongamos un ejemplo. Si yo les pregunto, el artículo número 11, el primero de todos, dice, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Si yo les pregunto a qué derecho humano se relaciona ese artículo, ¿ustedes qué me dicen? ¿Al derecho de qué? Al derecho a la vida, ¿cierto? Ah, ok. Muy bien, así es. Entonces, con cada artículo, ustedes me van a decir a qué derecho está relacionado cada uno de esos artículos. ¿Listo, Lunita? Entonces, el artículo 12, ¿a qué derecho humano está relacionado? Pues yo creo que es al derecho
como de... Es que no sé bien, profe, cómo explicarlo. Se pueden repetir derechos, no hay problema. Si quieres repetir un derecho que ya se haya mencionado, lo puedes hacer. Ok. Profe, es como un derecho más o menos a la vida, ¿sí? Lo que yo entiendo de ese artículo, de ese artículo número 12, es que, pues, digamos, el derecho a la vida, porque, y yo también creo que es como el derecho a la libertad, ¿sí? Porque dice, nadie será sometido a desaparición forzada, ¿sí me entiendes? Como que a uno lo secuestran, ¿sí me entiendes? Listo, mamá, perfecto. Esa era la respuesta que buscaba, Como el precisamente. derecho a la libertad, Relaciona, el derecho a la vida, algo así. muy bien, se relaciona precisamente con el derecho a la vida y con el derecho a la libertad. Listo, muy bien. Gracias, mamá. Seguimos. Tiffany Delgadillo. Bueno, profe, con el 3. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Entonces, yo creo que es con el de... o sea, como el derecho cuando tú naces, tienes derecho pues ¿qué? A ser libre, ¿sí? Sí. Muy bien, entonces estamos hablando del derecho a la ley. Libertad. El derecho a la libertad, ¿cierto? Listo, muy bien, esa estaba fácil. Listo, Tiffany. Muchas gracias. Listo, seguimos con Juliet Giraldo. Continuamos con el artículo 14, mamá. Profe, ¿qué pasó ahí? Profe, ¿qué pasó? Ya no entendí. Profe, tal persona tiene derecho a reconocimiento de su personalidad jurídica. Listo, muy bien. Recordemos que eso se relaciona con uno de los derechos de primera generación, de los derechos políticos y civiles. ¿Con cuál sería? Ah, profe, a la nacionalidad. Muy bien, así es. Listo. Ese derecho, ese artículo tiene que ver con el derecho a tener una nacionalidad, con el derecho que tenemos de realizar un procedimiento jurídico en nuestro país. Listo, muy bien. Muy bien, Julieta. Y vámonos con una última persona antes de irnos. Cristian Camilo Quevedo. Ya Cristian. me había confundido. No te preocupes. Profe, el 15, ¿cierto? Señor. ¿Sí? Señor. Me lo repite, por favor, es que aquí hay más ruido que quién sabe qué. Bueno, claro que sí. El artículo 15 dice de la siguiente forma. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. ¿Listo? ¿A qué derecho crees que se relaciona este artículo? Profe, no sé si escuché bien, no sé. Sí. Pero, si está el que yo estaba plasmando. Aquí voy a poner en pantalla nuevamente los derechos humanos. Profe, ¿tú hay que copiarlo? No, señores, no todavía. El derecho a la intimidad. Muy bien, el derecho a la intimidad. Así es, el derecho que tenemos de conformar nuestra propia familia, de tener nuestra
propias posesiones y de tener una intimidad dentro de nuestro propio domicilio, ¿cierto? Listo, muy bien. Así es, Cristian. Listo, chicos. Este es el ejercicio y así vamos a realizar la tareita. ¿Qué vamos a hacer? Este documento que aparece en pantalla, yo se los voy a poner en la plataforma. Nosotros, en el cuaderno como tarea, vamos a copiar esos derechos humanos universales que aparecen aquí en pantalla. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a escribir los artículos del 11 al 20 y debajo de cada uno de esos artículos vamos a poner con cuál derecho creemos que se relaciona esos artículos. ¿Listo? Entonces lo mismo. Ponemos artículo 11, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Entonces debajo ponemos, se relaciona con el derecho a la vida, ¿cierto? Profe, O tenemos que podemos escribir colocar el 11 hasta el 20. de los artículos del 11 hasta el 20. ¿Listo? Únicamente. Entonces, de la misma forma, podemos colocar artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Debajo vamos a poner, se relaciona con el derecho a la igualdad. ¿Listo? Y así sucesivamente hasta que lleguemos al artículo 20. ¿Listo, chicos? Esa tareita la vamos a poner Listo, profe. el día de hoy en la plataforma. Profe, ¿Hasta cuándo hay plazo? profe. Plazo máximo de una semana. La plataforma se cierra el próximo lunes a las 6:40 de la mañana. ¿Listo? Ah, ok. Profe. Pero se lo puedo enviar hoy. Dime. ¿Se lo puedo enviar hoy? Claro que sí, hoy lo pueden enviar los que quieran. O sea, profe, ¿Hasta cuándo hay juego? ¿Hasta mañana. cuándo hay plazo? Señores, Profe. dime. que hable uno a la vez. Profe, ¿que hasta cuándo hay Profe, plazo? que si puedes volver a repetir la tarea, por favor. Listo, la tarea yo se las voy a poner directamente en la plataforma. Entonces, no se me